Imagen. Sintonía. Está usted escuchando Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. ¿Qué es QTF? QTF es ¿Qué tal, Fernanda? Con Fernanda Familiar. Que yo veía redes, mensajes, guión, como 6 conversaciones al mismo tiempo. Entran Diana Sánchez, presidenta del patronato de Coajimalpa IAP. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, Fer, gracias. Y Rosa Nava, coordinadora de proyectos sociales. Qué gusto saludarte, Rosa. Con unos peluches, ¿qué es eso que trajeron? Están preciosos. ¿Qué Muchas es eso? Gracias por la invitación. Pues es parte de uno de los proyectos que tenemos en la fundación. A ver, cuéntenos. Se llaman amigurumis y los elabora un grupo de mujeres del patronato Coajimalpa. Es parte de uno de los proyectos que pretende dar una alternativa de trabajo para las mujeres. Oye, están preciosos. Así es, así es. ¿En cuánto tiempo? A ver, hay un changuito, hay otro changuito, una jirafa, un elefante, ¿los puedes describir? Claro. Son elaborados con la técnica de amigurumis, están realizados con hilaza y pues es ¿Tejidos? Es tejidos a mano totalmente. Ajá. Lo que nosotros hacemos es acercarles el material a la fundación. Las mujeres van, realizan o se lo llevan a su casa, lo realizan en sus tiempos libres y nosotros les ayudamos a comercializarlo. ¿Y dónde los venden? Pues los vendemos en la fundación o también nos pueden invitar a eventos de otras empresas, otras ferias, fundaciones. Ya hay muchas Exacto. ferias, por ejemplo, en parques en la República Mexicana. Exacto. O eventos de mujeres, ¿y ahí los pueden vender? De hecho, es justo como dice Rosy, es uno de los proyectos productivos. Tenemos 3 áreas de acción. Tenemos educación, tenemos salud y tenemos economía. Ajá. Y justo la economía es uno de los proyectos que ayuda a mujeres que se encuentran en el hogar, que buscan algún ingreso adicional o también incluso como terapia. A ver, por ejemplo, Diana, Rosa, ¿cuánto le entra de dinero a una mujer haciendo estas bellezas? Pues hay quienes sí llegan dependiendo del ritmo, ellas marcan su ritmo de producción. Y pues sí llegan a generar a lo mejor hasta un 20%, un 30% del ingreso en sus hogares. ¡Qué bien! Sí, pero O sea, les pueden entrar unos 3,000 pesos, 2,000 pesos digamos al mes. que por 2,000 ahí. pesos al mes. Muy buenos. Sí. Además de la terapia. exacto. Aquí, fíjate que a mí me gustaría, se arrancó con los amigurumis, que es un proyecto plus y que causa gran impacto, sensación y le encanta a la gente. Pero déjame decirte cómo surgió todo esto del patronato Coajimalpa. Y todo esto nació hace 39 años. El patronato, la fundación, nació hace 39 años por una gran persona, una gran mujer, que fue la señora Cuquita Mateos. Uy, Sí. mi Cuquita. Exacto. Gracias a ella y nosotros somos parte de ese legado después de 39 años. Déjame decirte que ella inició la fundación hace 39 años de la preocupación de la desigualdad que existía en la zona de Coajimalpa y en específico con gran preocupación y gran deseo de impulsar, y es uno de los proyectos, el proyecto Impulso productivo. Impulso de Proyectos Productivos, impulsaba a las mujeres de escasos recursos en situación de desigualdad, también a las niñas y mujeres. Empezó hace 39 años en el atrio, en lugares así, donde tenía oportunidad, y su voluntad la llevó a consolidar hoy lo que es la fundación, una institución de asistencia privada, ¿no? Yo conocí a Cuca desde que era niña. ¿Cómo crees? Sí, sí.
Gerardo, porque tuvo varios hijos, Gerardo, Mónica, en fin, pero Gerardo y yo fuimos muy amigos desde niños, muy amigos. De hecho, corríamos motos juntos en la categoría C infantil en Avándaro, en Valle de Bravo. Conocí pues a toda su familia, y Cuca tenía algo muy en común con mi mamá. Mujeres muy sensibles, mujeres conscientes de ver la pobreza, de ver las carencias, de ver, oye, aquí hace falta eso. Oye, esta señora no ha comido, ¿eh? Oye, a ver, esta señora tiene su puesto aquí en el pueblo, en Valle de Bravo, pero no ha vendido. Y tiene 6 chamacos a la redonda. Cuca siempre fue una mujer muy consciente. Muy sensible ante las necesidades de su comunidad. Sí, y mira, hoy es su legado. Es Somos su legado legado después de 39 años. Porque fíjense, no es menor lo que estoy diciendo, perdón, contra las otras señoras, pero había señoras que no se daban cuenta. Había señoras que estaban preocupadas por otra cosa. Exacto. No estoy diciendo menos o más, no las estoy criticando. Estaban preocupadas por otras cosas. Pero había un grupo de mujeres en sus trincheras, no trabajaban juntas, que sí veían la necesidad del otro, que sí decían, como que mi vida, soy muy afortunada de lo que tengo, soy muy afortunada de tener el marido Juanito que tengo, con la familia que tengo, con todo lo que somos, con lo que tenemos, le tengo que devolver algo a la vida. Y aquí estamos, déjame decirte ¡Ay, que... qué bonito! No, la verdad que fue una mujer ejemplar. Y aquí estamos después de 39 años y justo la fundación ha ido evolucionando. Eso es una parte de economía. A ver, entonces, tenemos la parte de salud. Esto es una parte que podemos ayudar comprando. Exacto. Ahorita nos dan la página de dónde podemos. Claro. No sé Podemos cómo. ir más allá aparte de comprar, ver, pero ahorita que puede ser el voluntariado, pero bueno. También podemos ser voluntarios. Totalmente. Ajá. Y de hecho, el motor del propio patronato así es con el voluntariado. ¿Qué más? También tenemos la parte de salud. En salud tenemos una serie de cursos, talleres, sesiones de tanatología, que esto ha impactado también a la sociedad con lo del COVID, terapias psicológicas, clases de jardinería, clases de yoga, clases de incluso... Sí, de adelante, guitarra, Rosy. de canto. Ujú. Atendemos más como a la salud emocional y Ajá. recreativa de la eso. comunidad. Exacto, que con el COVID esto de la salud emocional verdaderamente ayudó mucho. Sí. Ayudó mucho a muchas personas. Tuvimos casos fuertes y a través del patronato participando, siempre colaborando con la sociedad, eso contribuyó. Y tenemos una parte muy importante que también contribuye Cuéntanos. a la sociedad, ¿no? Que es el contribuir con aquellas personas que han sido y hemos sido beneficiadas con el avance de la vida, ¿no? Que es la vejez. Aquí Rosy, que es la coordinadora de esa área, me encantaría que nos platicara. A ver, tenemos 2 minutos. Apúrennos, 2 minutos. hay que meterle Justo por turbo, eso ya porque si no no quise nos hablar. quedamos con la información necesaria. Pues en este tema de la vejez, pues decirles que no estamos preparados para cuidar a alguien. Entonces, justo el diplomado que tenemos es para capacitar a cuidadores de personas dependientes. Ay, oye. Ese es uno de los tantos que ese verdaderamente A ver, impacta. ese importa mucho. A ver, Sí. hay gente que el otro día hice un programa brutal en relación a las familias y a los cuidadores de los ancianos en México. Esto nos puede servir mucho porque hay gente que no está preparada. Hay una persona que cuida a mi mamá, pero no está preparada. ¿Cómo preparamos a esa gente? Dame los datos. Es un diplomado que se imparte los días jueves en la fundación y también en línea. Pueden comunicarse al teléfono 55 5812 8065 para pedir información. Lo imparte la maestra Yolanda Burgos Uriarte y es experta en gerontología y terapia familiar y en temas de vejez. Híjole. Es un diplomado muy completo muy y que completo. también nos enseña a saber cuidar a los adultos mayores. El horizonte de vida hoy se ha alargado y requerimos de personas
que estén preparadas Claro. para saber cuidar, pero no solo saber cuidar, también ser empáticos, porque las personas adultas mayores, pero también las personas que están en discapacidad, que están limitadas por alguna enfermedad o condición física, también hay que saberlos manejar. Y no solo el manejo, sino también el desgaste, y en ese sentido también se enfoca el diplomado, el desgaste que sufre el cuidador. Quienes hemos pasado por alguna experiencia, No, es brutal. Rosa. te desgastas completamente. Diana, es brutal. Se te va la vida. Sí, se te va la vida. Ahora, entonces, ustedes dan un diplomado para cuidadores, para lograr ser cuidadores expertos de la tercera edad. Exacto. Cuidar con cariño y profesión. Bien, y a la Realización. vez, si yo necesito conseguir a alguien, ¿tú me lo puedes dar? Conseguir no, pero sí preparar. Es decir, nosotros los podemos orientar, sí, claro, porque Porque llevamos hay egresados. varias generaciones, Sí, claro. vamos ya para la 9ª generación, Exacto. ¿sí? Donde ha salido gente preparada, cuidar con cariño y profesionalización. Adultos mayores esto es muy y discapacitados, totalmente. Llamen al 55 58 12 80 65. ¿Y saben qué? A lo mejor lo que ustedes tienen les pasa lo mismo que a mí. Tienen gente que adoran a nuestros papás y a nuestras mamás, pero que no saben ni El primeros manejo, auxilios, ni el manejo, ni... Es no correcto. no saben inyectar, no saben... Bueno, pues hay que pagarles este diplomado. Sí, Así de sencillo. De hecho, buscamos también Claro. gente que contribuya, que apueste para cambiar vidas, para No. poder sumar a este proyecto. ¿Saben qué? Cuenten conmigo. Regresen pronto. Hay que hablar del cuidado, Avid Gutiérrez, Emilio, apúntenle. El cuidado a la tercera edad. Eso es algo, les dije, yo me encontré una fulana en un aeropuerto tratando a su mamá con las patas. Le dije, ¿sabes qué? Si la vas a sacar para tratarla así, mejor no la saques. ¿No te da vergüenza tratar a tu mamá así? ¿De También verdad? estamos en las redes. En Sí, redes, a en ver, redes. rápido. Tenemos lo que es Facebook, Patronato Coajimalpa Oficial. Ajá. Estamos en Instagram. ¿Y el otro? Patronato Coajimalpa, ¿sí? Sí. Que ahí nos Voy a pueden corte, encontrar. regresamos.